Bueno, hoy hablaremos sobre la contracultura y el movimiento underground. Son fenómenos socioculturales que han sido extendidos en diferentes periodos y contextos a lo largo de la historia. Aunque están relacionados, cada uno tiene sus características definitivas. En el momento dado, la contracultura suele surgir como una respuesta a la cultura dominante y puede manifestarse en diferentes formas, como movimientos políticos, artísticos o sociales. En general, la contracultura busca cuestionar y cambiar las estructuras sociales establecidas y promover una forma de vida alternativa. En algunos ejemplos famosos de la contracultura incluyen movimientos de hippie de década de 1960 y el movimiento punk de la década de 1970. Por otro lado, el término underground se utiliza para describir un fenómeno de cultura que se desarrolla fuera de los canales principales establecidos. En el movimiento se caracteriza por su marginalidad, en su falta de reconocimiento o aceptación por parte corriente dominante de su carácter contracultural. Los movimientos a menudo se asocian con una expresión artística alternativas, música, literatura, cine, moda y estilos de vida que no son ampliamente reconocidos y comercializados. Los artistas y creadores suelen operar en pequeñas comunidades o subculturas, buscando mantener su independencia creativa y evitar una influencia de cooperación que las corrientes culturales predominan. Es importante destacar que tanto la contracultura y el movimiento underground no son conceptos estáticos, sino que evolucionan y se transforman con el tiempo, a medida que la sociedad cambia y se desarrolla. Surgen nuevas formas de contracultura y movimientos underground para desafiar y cuestionar normas establecidas. Estos fenómenos culturales desempeñan un papel importante de la diversidad y la evolución cultural en general, al permitir una expresión de ideas y perspectivas alternativas que pueden no ser ampliamente aceptadas en un determinado momento. También, la principal diferencia entre estas dos es que la contracultura, que es conductas y creencias, son distintas a existenciales. Las contraculturas en este eligen elementos simbólicos que las separen de la cultura dominante en 4 rituales: vestimenta, estatus, clases e intereses musicales. Bueno, la contracultura y el underground son dos términos que a menudo pueden confundirse, pero en realidad tienen diferencias muy significativas. La contracultura se refiere a un movimiento juvenil específico de los años 60, conocido como el hipismo, que se opuso activamente a la cultura dominante y sus valores. Y por otro lado, el underground se refiere a una tradición de pensamiento heterodoxo que ha existido en la historia de Occidente desde la aparición de los chamanes prehistóricos. A pesar de estas diferencias, la contracultura y el underground tienen una relación estrecha. Según Víctor Peñuela, la contracultura es un episodio histórico de una constante cultural antiquísima que proviene de la misma sociedad chamánica y transcurre de forma paralela y subterránea al eje histórico ortodoxo propio de las sociedades occidentales. Eso significa que la contracultura juvenil de los años 60 no es un fenómeno aislado, sino que es parte de un proceso cultural mucho más amplio y antiguo que ha existido en la sociedad occidental desde la prehistoria. Además, la contracultura y el underground comparten una actitud crítica hacia la cultura dominante y sus valores.
la contracultura juvenil de los años 60 se opuso activamente a la guerra, al racismo, la desigualdad, la autoridad y el poder sádico. Y de manera similar, el underground se ha caracterizado por una actitud crítica hacia la cultura dominante y sus instituciones, incluyendo la religión, la política, la economía y la educación. Entonces, la relación que hay entre esta contracultura y el underground es un poco compleja y multifacética. Aunque tienen diferencias significativas, ambos comparten una actitud crítica hacia la cultura dominante y sus valores, y son parte de un proceso cultural más amplio y antiguo que ha existido desde mucho tiempo desde la sociedad occidental. Muchas gracias.